El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. En un mundo tan dividido, Dios nos dio el llamado para reconciliar al hombre con Dios. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. Es la iglesia reconciliación. Entonces, hoy vamos a aprender de uno de los hombres, vamos a aprender de uno de los hombres más extraordinarios en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender de este hombre, ¿verdad? Que la mayoría del tiempo se la pasó en la cárcel, se la pasaba golpeado, se la pasaba que siempre lo estaban persiguiendo, siempre estaban, ¿verdad? Buscando la manera de cómo hacerle daño, pero él siempre perseveraba en la fe y perseveraba creciendo. Y no solamente eso, que el ejemplo de él dice que inspiraba y motivaba a las demás personas a crecer, a avanzar también por su manera de cómo enfrentaba las pruebas, las luchas. Estoy hablando de nada menos y nada más de que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo para mí viene siendo en el Nuevo Testamento la segunda persona de más influencia que Jesucristo. Jesucristo es el número uno, pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, manifestó esa fe en Cristo de tal manera que él enfrentaba todas las situaciones que le venían de una manera tan positiva, de una manera con tanta fe, con tanta confianza, con tanta convicción, y eso es lo que usted y yo necesitamos. Esta carta que vamos a estar leyendo está escrita desde una cárcel. Pablo está escribiendo desde la cárcel, está escribiendo a los cristianos que viven en Filipos. Les está diciendo en el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 4 al 9, fíjese lo que está diciendo. Está en la cárcel, o sea, siempre está golpeado y lo están siempre acusando de cosas que nomás no, pero está en la cárcel escribiendo esta carta. Mire lo que dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten, dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, y dice, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará, dice, con ustedes. Fíjate, todo o sea, hay mucho que aprender y que explicar de esto. Pero lo número uno que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros enfrentamos o cómo avanzamos en medio de las crisis? Este hombre está diciendo, quiero que ustedes, dice, siempre, dice, estén contentos y estén alegres. Y está escribiendo desde la cárcel, ¿eh? No se está lamentando, no se está quejando, está diciendo, alégrense. Y luego les dice, lo segundo les dice, y que su gentileza, o sea, sean amables con todas las personas. En otras palabras, siempre estén alegres y sean amables con todos. Y está en la cárcel dando consejo a la gente que está afuera. Está en una situación él difícil, pero él está manteniendo su enfoque, su perspectiva, es como si estuviera libre. Hay gente que puede estar en la cárcel o que puede estar en una enfermedad o en una escasez, ¿verdad? O puede estar en una prueba, en una dificultad. Pero si tiene una buena actitud y tiene una fe y una esperanza en Dios, ¿sabes qué pasa? Esa persona puede atravesar por todo eso y pareciera que no estuviera atravesando por eso, porque ha aprendido a depender y a confiar que el Señor está con él o con ella en medio de esa situación, y por eso puede sonreírle a la vida y puede ser amable con la gente, porque está su esperanza en el Señor. Entonces él está diciendo, quiero que ustedes demuestren su amabilidad, que sea evidente ante todos. Pero luego dice, el Señor está cerca, el Señor está a las puertas, el Señor viene pronto. Y luego dice, no quiero que se angustien por nada, no quiero que estén angustiados, no quiero que se inquieten, dice, por nada. O sea, por la economía, por el trabajo, por las pandemias, por las crisis que atravesemos. Dice, no quiero que se angustien por nada. Ahora, esto se oye muy fácil, pero ¿cómo podemos nosotros permanecer alegres, contentos en medio de las dificultades que enfrentamos muchas veces? El apóstol Pablo está diciendo, no quiero que se angustien por nada, más bien, dice, en todas las ocasiones, ¿qué es lo que deben de hacer? En todas las ocasiones dice, oren. En todas las ocasiones, en todo lo que ustedes, por todo y en todas las ocasiones quiero que oren y quiero que ustedes le rueguen a Dios, ¿verdad? En oración, y que todas sus necesidades y que todas sus peticiones se las presenten a Dios en oración. Pero una vez que presenten sus peticiones a Dios, dice, una vez que se las entreguen, dice, denles gracias al Señor. En otras palabras, cuando oras, dale gracias a Dios como si ya estuviera hecho. Dale gracias a Dios porque ya Dios te escuchó, porque ya Dios tomó tu petición, ya Dios está contestando o ya Dios contestó, y dale gracias a Dios. No estés, ¿verdad?, orando lo mismo, quejándote de lo mismo, sino que empieza a darle gracias a Dios por aquello que ya le pediste a Dios, que tú crees que Dios te escuchó, tú crees que Dios te contestó y que en cualquier momento eso se va a resolver. Entonces tienes que darle gracias a Dios como si ya estuviera hecho aquello. Dile a la persona que está a tu lado, dale gracias a Dios porque ya Dios lo hizo, ya Dios lo hizo. Algunos dicen, pero no está hecho, pastor. Bueno, solamente está en cualquier momento que eso se termine, eso se haga. Pero de que ¿cuántos creen que Dios escucha la oración? ¿Cuántos creen que Dios contesta la oración? Entonces hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios, ¿ok? Entonces mire lo que dice la palabra más adelante. Esta es la base de todo lo que voy a estar predicando en el libro de Filipenses. Entonces, esta palabra no solamente nos dice que le demos gracias a Dios por todas nuestras peticiones, ¿verdad? Y que lo hagamos con acción de gracias, pero Él dice, mira, yo quiero que ustedes se enfoquen en esto. Mira, Él está diciendo, yo quiero que ustedes se enfoquen su mirada, yo quiero que ustedes pongan su atención, yo quiero que ustedes piensen en esto. Y les empieza a dar una lista de las cosas de las cuales
nosotros todos tenemos que enfocarnos, tenemos que ver estas cosas, tenemos que pensar en estas cosas. Él está diciendo, si ustedes oran, si ustedes, ¿verdad?, entregan todas sus peticiones a Dios, y si ustedes lo hacen con acción de gracias, dice, entonces va a venir una paz, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento humano, todas las circunstancias, dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué me debo de estar preocupando? Si yo oro con fe y si yo oro con acción de gracias y sé que Dios me contestó, entonces cuando hago eso, dice, viene una paz, viene, ¿verdad?, una tranquilidad a mi corazón, aunque esté atravesando en medio de la pandemia, aunque vaya, ¿verdad?, caminando en medio de sombra de muerte, aunque vaya atravesando peligros, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Entonces usted empieza a caminar con esa confianza, con esa seguridad, con esa certeza, ¿verdad? Le hace frente al enemigo, a la pandemia, a la enfermedad, a la escasez, ¿verdad?, a lo que sea. Usted le hace frente con esa convicción de que el Señor, dice, cuidará de nosotros. ¿Qué es lo que dice esa palabra? Dice que va a haber una paz que sobrepasa. Mira, en medio de esta pandemia, yo te digo una cosa y te lo voy a decir nomás como testimonio, no para tampoco ¿verdad?, levantarme el cuello. Pero yo tengo una paz y una tranquilidad y tengo un deseo grande de servir a Dios y de buscar maneras de cómo trabajar. O sea, no estoy pensando en lo malo que puede suceder, estoy pensando en lo bueno que me va a suceder, porque la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, donde quiera que yo ande, el bien y la misericordia me siguen. Entonces, ¿verdad?, uso todas las medidas de precaución, pero estoy creyendo que las bendiciones de Dios me siguen, me acompañan, ¿verdad?, donde quiera que ande. Entonces hay una paz que sobrepasa la situación que está pasando, que está viviendo. Y luego dice que Él cuidará sus corazones en Cristo Jesús. Pero esto es lo que le estaba diciendo hace rato, que usted se enfoque en esto. Mire, Él está diciendo, por último, hermanos, fíjese, esta listota, es más, ponga esta lista, si quiere usted, ponga esta lista en su teléfono. Este texto, póngalo en su teléfono, el que vamos a leer enseguida, que ya lo leímos, pero lo vamos a repasar. Póngalo en su teléfono, si es posible, póngalo en el refrigerador, póngalo en el espejo de su casa, póngalo en su vehículo. Enfóquese en estas cosas que están escritas aquí. Piense en estas cosas, busque estas cosas, vea estas cosas, y si usted hace esto, ¿verdad?, usted no va a estar perdiendo el tiempo mirando cosas que no debe, escuchando cosas que no debe, pensando cosas que no debe, ¿verdad?, sintiendo cosas que no debe. No va a estar perdiendo su tiempo con nada de eso, porque usted, ¿verdad?, va a estar enfocado en lo que dice la palabra del Señor. Dice esta palabra, por último, hermanos, consideren bien. En otras palabras, ¿verdad?, por último, quiero que se enfoquen y quiero que piensen en esto. Consideren bien, o sea, todo lo verdadero. Consideren bien todo lo verdadero. Piensen en eso. Considere todo lo que es verdad. Enfóquese en lo que es verdad. Piense en lo que es verdad. O sea, viva usted en la verdad de la palabra del Señor. Considere todo lo verdadero. Muchas cosas que nosotros vemos y escuchamos no son verdad. Muchas noticias que vemos y escuchamos no son verdad. Muchas cosas, o sea, nos enfocamos en muchas cosas que nos imaginamos, pensamos, pero no estamos seguros realmente si son. Entonces Él está diciendo, quiero que se enfoquen en la verdad. Quiero que se enfoquen en todo lo que es respetable, en todo lo que merece su respeto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de admiración. En fin, dice todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan, dice, en práctica estas cosas. O sea, Él está diciendo, quiero que ustedes se enfoquen en pensar, en ver, en hablar, en estas cosas.
todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que, ¿verdad?, es excelente, todo lo que merezca elogio. Quiero que ustedes piensen y mediten en estas cosas. Si usted empieza a hacer esto, usted va a levantar su ánimo, su espíritu, usted va a levantar su manera de accionar, de pensar. Su vida va a ser transformada porque usted está enfocándose en todas las cosas excelentes, en todas las cosas justas, en todo lo puro, en todo. Usted se está enfocando, ¿verdad?, en lo que realmente es importante. Entonces el apóstol Pablo después termina con un ejemplo. Él está diciendo: mira, todo lo que tú has visto en mí, todo lo que tú has recibido de mí, todo lo que yo te he enseñado, dice, quiero que lo pongas en práctica. ¿Quiénes de ustedes pueden decir eso? A su esposo, a su esposa, si está casado, a sus hijos le puede decir esto, o los hijos, los jóvenes, los niños. ¿Quiénes de ustedes, verdad, los adultos, quiénes de ustedes le pueden decir a las personas: hey, quiero que sigas mi ejemplo, quiero que sigas mi ejemplo, quiero que me veas a mí y quiero que hagas lo que tú ves que yo hago? No vaya a ser como aquel maestro que le dijo: haz lo que te digo y no lo que yo hago. Porque si somos así personas que le digamos a la gente: haz lo que yo te enseño y haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, pues entonces no tiene mucha autoridad y no tiene mucho poder, o sea, lo que yo estoy diciendo. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos de tal manera que podamos decirle a otras personas: quiero que me sigas a mí, quiero que me imites, quiero que hagas, ¿verdad?, lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir como el apóstol Pablo: sabes, tengo una conciencia limpia delante de Dios y estoy seguro que lo que estoy haciendo está honrando a Dios y está siendo de bendición para las demás personas? Estoy haciendo lo recto y por eso te digo que hagas lo que yo estoy haciendo, o imítame a mí, ¿verdad?, en hacer lo bueno. ¿Cuántos de ustedes le pueden decir a una persona: imítame, ¿verdad?, hacer lo que yo estoy haciendo? Están muy serios, ¿verdad? Si usted no tiene la garantía, la certeza, la convicción, quiere decir que usted como que no está muy bien seguro de lo que usted está haciendo, de cómo está viviendo su vida. Pero hoy en día se requieren esas personas. Entonces, hay dos maneras de cómo avanzar en medio de las crisis. Le voy a hablar de dos maneras, dos ejemplos. Hay dos maneras de cómo nosotros enfrentamos las crisis, avanzamos en medio de las crisis, o cómo reaccionamos ante de ella. ¿Sabía usted que la vida es el 10% de lo que me sucede a mí y el 90% es de cómo yo reacciono ante las cosas, ante las dificultades? 10% es lo que me sucede a mí, el 90% es cómo reacciono yo ante la situación. Entonces, muchas veces no es tanto lo que nos sucede, es cómo reaccionamos ante los problemas, ante las crisis, ante los desafíos. Es cómo reaccionamos, no tanto lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos ante todas estas cosas? Eso es más dañoso, puede ser más dañoso si yo estoy reaccionando negativamente ante todas estas cosas, ¿verdad? En vez de que me ayuden a acercarme a Dios, a crecer o avanzar, me van a alejar más de Dios, me van a llevar más hacia otros lados que no me van a beneficiar. Entonces yo tengo que decir: ok, ¿cómo estoy reaccionando yo ante la situación? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, hay personas que reaccionan negativamente y otros reaccionan positivamente. Entonces, mire, si usted determina en eso, ¿verdad?, que está creyendo, si usted cree en su corazón, por ejemplo, las personas que reaccionan negativamente pueden estar pensando cosas negativas. Las personas que reaccionan positivamente, puede ser los dos. Puede ser, mire, los dos pueden estar pensando y creyendo lo que están pensando. Pero si lo que usted está pensando y lo que está creyendo no es lo correcto, no es lo verdadero, no se alinea con la palabra de Dios, con los principios, entonces los resultados que usted tenga no van a ser muy saludables. Entonces hay mucha gente que piensa muchas cosas y cree muchas cosas que no son correctas.
que son equivocadas. Y por ende, entonces la persona se desvía porque está pensando y creyendo cosas incorrectas. Hoy en día en la pandemia hay muchas personas, ¿verdad?, que están creyendo y accionando bajo información equivocada que está en su mente, en su corazón, y entonces, ¿verdad?, los está llevando hacia otra dirección. Entonces, en este momento de la pandemia, yo puedo ser una persona positiva y puedo decir, sabes, detrás de todo esto, en medio de todo esto, tengo que encontrar, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios me quiere hablar a mí y lo que Dios quiere hacer a través de mí. Tengo que descubrir que Dios está haciendo algo. Mire, en medio de la escasez, de la sequedad, en medio de la prueba, Dios está operando y Dios está haciendo algo, pero yo tengo que enfocarme en lo que Dios está haciendo, creer lo que Dios está haciendo, creer lo que la palabra del Señor dice, y voy a avanzar por encima de lo que el mundo diga o lo que esté pasando, porque mi confianza está en Dios. Hay muchas personas que deciden ya no congregarse por el temor a esta epidemia. Hay muchas iglesias que se han cerrado y han desaparecido, ¿verdad? Yo conozco esta semana varias iglesias que dijeron no más. O sea, que dijeron se deshizo la iglesia. O sea, porque están, ¿verdad?, guiándose por toda la incertidumbre, por todo el temor. Y si usted no está caminando en la palabra del Señor, entonces puede ser que retroceda, se estanque o simplemente dice no más. Pero las personas que están pensando lo correcto, creyendo lo correcto, de acuerdo a la palabra del Señor, esos son los momentos donde las personas surgen, el líder surge, ¿verdad? Y el líder se enfrenta a la situación. Cuando las situaciones quizá no son muy agradables, pero el líder es el líder vamos a decir, que tiene el corazón de Dios, no retrocede, él avanza, él enfrenta la situación. Voltea y mira a la persona que está a tu lado, dile, yo te miro como un líder conforme al corazón de Dios a ti. Yo te miro como un líder conforme al corazón de Dios. Anímalo a esa persona, si no lo animas, pues entonces, ¿verdad? Si no te animas tú solo, pues entonces imagínate dónde vamos a parar, ¿verdad? Todos los días tienes que levantarte tú con tu motivación. Enfócate en todo lo que te dije hace rato, ¿verdad? Entonces, usted, mire, lo que usted determina, escuche bien, lo que usted piensa determina lo que usted siente. Lo que usted piensa determina lo que usted siente, sea bueno o sea malo. Lo que usted piensa determina no solamente sus emociones y sus sentimientos, pero lo que usted piensa determinan sus acciones. Entonces, si usted está, ¿verdad?, pensando todas estas cosas, como digo, negativas, va a terminar haciendo eso, va a terminar sintiendo eso. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita, ¿verdad? Cómo nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias ahorita. ¿Cómo podemos cambiar nuestra circunstancia que estamos enfrentando ahorita? Quizá no podemos cambiar las circunstancias externas, pero sí podemos cambiar lo que está pasando aquí en nuestra mente. Entonces, lo que yo pienso determina lo que yo siento. Lo que yo pienso determina mis acciones. Lo que yo pienso determina, ¿verdad?, si yo avanzo, yo me estanco, porque depende de lo que yo estoy pensando. Entonces vamos a estar mirando cómo podemos reaccionar. Hay personas que reaccionan de dos maneras. Unos reaccionan como víctimas y otros reaccionan como victoriosos. Las personas que reaccionan como víctimas, o sea, tienen una mentalidad, o sea, le digo una cosa, la mentalidad de víctima es más dañosa que cualquier pandemia y que cualquier crisis. La mentalidad de víctima es más peligrosa que cualquier pandemia, porque puede llegar y puede pasar la pandemia, pero la mentalidad de víctima siempre está mirando, ¿verdad?, está mirando de una manera negativa todas las cosas. Entonces, la mentalidad negativa exagera lo malo. La mentalidad negativa exagera lo malo, exagera las cosas, ¿verdad?, a un extremo, y siempre está mirando lo negativo en la sociedad y está mirando los defectos de las demás personas y se la pasa lamentándose, ¿verdad?, a sí mismo, o se la pasa condenando, juzgando y culpando a medio mundo.
Entonces la mentalidad de víctima, ¿verdad?, le echa la culpa a la sociedad, al mundo. ¿Por qué está como estoy yo? ¿Por qué está como está? O sea, pienso que el mundo me debe a mí, que deben de hacer todo esto para mí. En otras palabras, ¿verdad?, yo soy el centro de atención. La persona víctima quiere que todos los demás hagan y deshagan para que yo sea feliz. Y le digo una cosa: las personas que tienen una mentalidad de víctima, no importa qué usted haga, nunca los va a satisfacer, nunca los va a complacer, porque ellos, ¿verdad?, piensan que todo el mundo les debe a ellos y que los debe de hacer feliz a ellos, y que la condición que están ellos así es porque fulano, sutano, mangano, porque la hormiga, porque no sé quién hizo esto, pero por eso estoy así. Entonces usted tiene que superar esa mentalidad. Si estoy ahí, la mentalidad de víctima me lleva, ¿verdad?, a ese fracaso. Y la mentalidad de una persona victoriosa es aquella persona que sí mira la oposición, sí pasa pruebas, sí pasa luchas, pero él decide hacer algo al respecto. Él decide usar la oposición, aquello malo que viene, para de alguna manera como levantarse y ser vencedor o ser victorioso. La persona victoriosa no quiere decir que nunca pierde o que no se cae o que no, ¿verdad?, o que no comete errores, sino que es la persona que continuamente está corrigiéndose, se está levantando, se está esforzando, se está sacrificando y está enfrentando los desafíos. Y por eso llega a ser una persona victoriosa, no porque no tuvo problemas o desafíos, sino porque fue una persona que en vez de ser víctima dijo: yo voy a buscar la manera cómo vencer, cómo avanzar, cómo, ¿verdad?, salir adelante de esta situación. Y sabe, cada uno de ustedes, yo los miro que son personas victoriosas. Yo los miro a ustedes que son personas victoriosas, porque ustedes han pasado por muchas pruebas, ustedes han pasado por muchas escaseces, ustedes han pasado por muchas dificultades, y en todos esos momentos no se han dado por vencido. Ustedes están aquí porque Dios les ha ayudado y porque ustedes han puesto su confianza en Dios. Y a los que no están aquí también, que están en casita, yo sé que son victoriosos y son vencedores, ¿verdad?, porque siguen luchando, siguen esforzándose y no se dan por vencido. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Denle un fuerte aplauso a los que nos están mirando allá en casita. Esas personas también son vencedoras en Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar que cómo avanzamos en medio de las crisis, porque puede ser esta pandemia, pueden ser otras crisis. Cada persona tiene sus propias crisis diferentes. Entonces las personas, ¿verdad?, que se miran como víctimas, escuche bien lo que voy a decir esto. Después de tanto tiempo que se mira como víctima, esas personas pueden caer en depresión. Las personas que se miran como víctimas son, ¿verdad?, personas que caen en depresión. ¿Por qué? Porque entonces son personas, ¿verdad?, que la depresión los invade. ¿Qué es la depresión? Es una tristeza profunda que nada ni nadie lo hace feliz, ¿verdad?, porque está poniendo su felicidad, depende de las circunstancias. Y como está su felicidad dependiendo de las circunstancias, o sea, y las circunstancias no son favorables y nunca lo van a hacer porque tiene una mentalidad de víctima, entonces cae en una depresión. La depresión, ¿verdad?, es estar continuamente pensando lo malo y lo peor que eres, o lo que te va a pasar, o lo que te va a suceder. La depresión es estar enfocado, ¿verdad?, totalmente pensamiento distorsionado en lo negativo, en lo malo, y entonces por eso los sentimientos y las emociones, ¿verdad?, te vienen a tomar cautivo, porque está controlado por tu mente, por lo que estás pensando. Entonces hay muchas personas, ¿verdad?, que toman toda clase de antidepresivos, pero el problema no es la medicina, el problema no es la depresión, el problema de la depresión es lo que uno está pensando. Entonces mucha gente en estos medios de aislamiento se deprimen. Muchas personas se deprimen, ¿por qué? Porque no están con las otras personas, no hay mucha socialización, o sea, no hay mucho convivio. Entonces dicen: no, pues yo necesito estar con la gente. Y entonces ellos ponen ¿verdad?, su mentalidad que tienen, o sea, ya tienen mucho tiempo aislado. Entonces ellos piensan que el aislamiento les causa estas emociones y sentimientos. Y sabe, usted no puede controlar lo que está afuera, pero puede controlar lo que usted está pensando.
Entonces, a mí me llama la atención, me da mucho cuando leo de hombres como, vamos a decir, como un Nelson Mandela, ¿verdad? El presidente del África. O sea, que fue juzgado, condenado injustamente y pasó, ¿verdad?, años en la cárcel. No sé si 28, 30 años o 29 años. Pasó en la cárcel, aislado, como esclavo, haciendo un montón de cosas. Pero, o sea, él no se amargó. Él no se llenó de amargura, no se llenó de resentimiento, no se llenó de rencor por las injusticias o por lo que la gente le hacía, ¿verdad? O por estar en esa cárcel tantos años. Él perdonó a sus enemigos, él bendijo a sus enemigos, él, ¿verdad?, superó la situación que aunque él estaba físicamente ahí, ¿verdad?, él decidía pensar. Él decidía pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, y llenar su mente, ¿verdad?, de información que le ayudaría a entender a sus enemigos o cómo servir a las personas. Y sabe que de la cárcel, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué pasó? Usted ya sabe la historia de él, pero de la cárcel fue promovido ¿a qué? A ser presidente. De la cárcel, promovido. O sea, salió y cuando salió, corrió para presidente. Si él fuera una persona con una mentalidad de víctima, o se hubiera matado ahí en la cárcel, o se hubiera matado a gente saliendo de la cárcel. Pero él enfrentó las crisis. El apóstol Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta. Y él está diciendo: hey, alégrense, gócense, alégrense, sean amables con todos. Y les empieza a decir cómo tratar con la crisis. Él está en la cárcel. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que cuando nosotros podemos tener esa mentalidad de ganador, o sea que tú puedes, mira, tú puedes perder y ganar a la misma vez. En la vida todos perdemos de una y de otra manera, pero las personas que pierden pueden ser ganadores a la misma vez. ¿Cómo está eso? Si tú pierdes trabajo, economía, pierdes salud, pierdes, qué sé yo, la libertad de socializarte, lo que estamos viendo ahorita. Si tú pierdes un montón de cosas, ¿ok? Si tú pierdes, ¿verdad?, ciertas cosas que tú valorabas antes, pero en medio de esa pérdida, tú dices: ¿qué puedo aprender de esta pérdida? ¿Qué puedo aprender de esta escasez de economía? ¿Qué puedo aprender de este desempleo? ¿Podré aprender otro oficio? ¿Y podré, ¿verdad?, ser innovador y creativo y aprender y hacer otro trabajo mejor y diferente que me puede dar una ganancia, ¿verdad?, una vez que lo aprenda bien? ¿Qué puedo aprender de la pérdida de la economía? Bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Puedo aprender a que debo de ser mejor mayordomo y administración de mis finanzas, que debo de ahorrar más dinero, que debo de aprender a hacer, ¿verdad?, inversiones sabias, que debo de aprender a cómo administrar el dinero, porque cuando llega una escasez como esta, ya no me toma por sorpresa. Tengo ahorros para sustentar, aunque no haya ingresos, tengo para solventar varios meses. ¿Qué puedo aprender de la pérdida económicamente? Puedo aprender a ser mejor mayordomo y administración económicamente. Entonces estoy ganando, porque he aprendido una lección. ¿Qué puedo aprender si he perdido la salud? ¿Qué puedo aprender si estoy enfermo, estoy malo? Bueno, me puedo lamentar, me puedo quejar, ¿verdad? Me puedo enfermar más de tanta preocupación, o puedo yo aprender de la enfermedad a cómo cuidar mi salud, a cómo alimentarme correctamente, y puedo hacer cambios en la manera en cómo me alimento, en cómo cuido mi salud. De una pérdida de salud me llevó a cambiar mi costumbre, mi manera de cómo alimentarme o de hacer ejercicio. ¿Sí me captas? ¿Sí? O sea, yo tengo que buscar de lo que yo pierda, la pérdida, lo que tú piensas que es una pérdida. Si tú enfrentas esa situación con una actitud correcta, positiva, te digo una cosa, esa pérdida puede ser el escalón que te va a llevar a ser un ganador o a cambiar tu perspectiva en la vida de cómo salir hacia adelante. Si tú tuviste una pérdida en tu matrimonio, pasaste por un divorcio, pasaste por una pérdida en tu matrimonio, bueno, ¿cómo puedo aprender de esto para sanar mi corazón? Para ser libre de todo resentimiento, de toda amargura del pasado, para que no me vuelva a pasar otra vez otro divorcio. ¿Cómo puedo yo cambiar mi manera de cómo tratar a las personas?
Entonces usted empieza a mirar, si usted está en la escuela, ¿verdad? Y usted reprobó el grado, reprobó el año y dijo, ¿sabes qué? Pues no aprendí esta materia, reprobé. ¿Qué puedo aprender de haber reprobado? Bueno, ¿sabía usted que no quiero motivar a los jóvenes a que se vayan de la escuela tampoco, ¿verdad? Pero le voy a decir esto, o sea, de la universidad. Pero ¿sabía usted que muchas personas que reprobaron, que no terminaron la escuela y que no fueron al colegio? No estoy diciendo que usted haga eso, ¿verdad? Pero simplemente le estoy diciendo que muchos de ellos llegaron a ser los presidentes, las personas de más influencia en la sociedad o las personas más ricas y millonarias. No tiene que ver con el intelecto o el conocimiento, tiene que ver con cómo usted reacciona ante las situaciones de la vida y qué decide hacer para poder sacar algo bueno de aquello algo malo, de aprender, de ganar de aquella pérdida. Entonces, si le fue mal en un negocio, ¿verdad? Va a decir, no, pues ya no voy a hacer esos negocios, ya no voy a trabajar. No, voy a decir, oye, me fue mal, pero tengo que aprender por qué me fue mal. O sea, tengo que aprender cómo puedo sacarle ventaja a este negocio. Cuando haga otro trabajo, tengo que sacarle ganancia. Está bien que pierda una o dos veces porque aprende uno así, ¿verdad? Como dice un dicho por ahí, echando a perder se aprende, ¿verdad? Pero bueno, entonces aprendemos de lo malo. Entonces, ¿cómo soy en esta situación de enfrentando la crisis? Yo me puedo lamentar de todo lo que está pasando, pero le digo una cosa, desde que empezó todo esto de la crisis, la pandemia y todo lo demás, yo he usado todos los días, ¿verdad? Y he usado toda la situación que está pasando para decir, ¿cómo puedo crecer, avanzar y cómo puedo usar esta pandemia para que me ayude a crecer espiritualmente o económicamente o ministerialmente? En otras palabras, escuche lo que le voy a decir. Mire, las personas más exitosas en la vida son las personas que tienen la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias que está enfrentando. O sea, las personas más exitosas son aquellas, ¿verdad?, que son rápidas para ser flexibles y adaptarse a la situación para poder enfrentar y salir hacia adelante. Las personas que no son muy flexibles y que no se adaptan rápidamente y dicen, no, pero es que así no lo hizo mi tatarabuelo, no es que así no lo hizo mi abuelo, no, y es que fue y que vino y ahí está, ¿verdad? No es que no me gusta así, no, y es que debe de hacerse así. Sí, pero no se puede hacer así ahorita. Ahorita hay que buscar la manera cómo hacer las cosas. O sea, hay que buscar cómo adaptarse para hacer, ¿verdad?, de lo mejor. O sea, si le dan limones, haga limonadas. O sea, no se aferre a que tiene que hacer de esta manera, ¿verdad? Y yo me puedo aferrar, no, pues tengo que afuera, no. Mire, a mí me ha llevado a predicar la palabra de diferentes maneras o buscar otros medios para predicar la palabra. No me puedo quedar ahí, ¿verdad? Las personas que son pasivas, ¿verdad?, son las personas que miran los obstáculos, miran el por qué no se puede, pero las personas activas son las que tienen la iniciativa y son los que dicen, ¿verdad?, aquí hay una oportunidad para hacer algo. Entonces el apóstol Pablo, él estaba siempre, ¿verdad?, buscando maneras cómo llevar adelante el evangelio. Estaba en la cárcel, voy a escribir cartas. Estaba, ¿verdad?, en otro lugar, en otra ciudad, voy a enviar esto a esta otra ciudad. O sea que él buscaba la manera como ser una persona activa, proactivo, era el que tomaba la iniciativa y buscaba soluciones. Escuche bien esto, en el ministerio, en la iglesia, en la empresa, en la familia, usted no sea una persona pasiva. En otras palabras, no seamos personas flojas. No seamos personas, ¿verdad?, improductivas. No seamos personas, ¿verdad?, que estamos ahí, ¿verdad?, con la flojera. No, pues a ver a quién lo hace. No, pues no siento ganas. O no, o sea, mire, una pregunta. Hay personas, o sea, usted está usando la pandemia o la crisis para usarlo como excusa para no buscar a Dios, para alejarse de Dios o para ser flojo en el servicio del Señor, o usted está, ¿verdad?, aprovechando la pandemia, la crisis para decir, ¿sabes qué? Con más razón voy a servir a Dios, me voy a acercar a Dios, voy a trabajar y veo más oportunidades y lo voy a hacer. Entonces usted tiene que estar mirando diciendo, ¿sabes qué? La pandemia a mí no me detiene, al contrario, me motiva a buscar otros medios, otras maneras para generar ingreso, para mejorar la salud, para mejorar mi familia, para mejorar, ¿verdad?, el ministerio, para mejorar la economía, o sea, o el trabajo.
que esto y todo lo demás usted lo use para mejorarse a sí mismo. Entonces, en medio de la adversidad, por último, quiero, ¿verdad?, terminar con 2 citas, ¿verdad?, porque yo sé que ya me pasé el tiempo. Es verdad que de las personas más productivas, ¿sabe cuáles son las personas más productivas y las personas más creativas? Las personas más productivas y las más creativas y las más innovadoras son las personas que tienen agradecimiento, que son agradecidas. Busque usted 1 y 1000 maneras por qué ser agradecido. Todos los días piense y busque cómo puedo ser, por qué tengo que dar gracias en este día. Sea una persona agradecida. Las personas agradecidas son las que siempre están mirando oportunidades y ven las cosas de una perspectiva muy positiva. Entonces, estoy aprovechando esta pandemia para crecer, acercarme más a Dios, para servirle más a Dios, o la estoy aprovechando, ¿verdad?, para apartarme o para agarrar vacaciones. Le digo una cosa: no agarre vacaciones espirituales. Usted puede agarrar vacaciones y irse sí al lago, usted puede irse de vacaciones, váyase de vacaciones, descanse usted y su familia, pero no se vaya de vacaciones espiritualmente. En otras palabras, no deje de orar todos los días y no deje de leer la palabra todos los días, porque si empieza a hacer eso, se hace un mal hábito y entonces usted se hace un flojo espiritualmente. Y no va a crecer y no va a servir en la obra del Señor, solamente va a ser un espectador. Y en este mundo, en esta generación y en este momento que estamos pasando, necesitamos personas, ¿verdad?, que están, vamos a decir, comprometidas con Dios. El mundo necesita hombres y mujeres que realmente dicen: ¿sabes qué? Yo quiero aprovechar este momento para exaltar a Cristo, para que Dios sea conocido en todo momento, en todo lugar. La cita que quiero darle, ¿verdad?, solamente se la voy a leer, Filipenses 3:7 al 11, y apúntela, usted la lee más adelante por ahí. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo que considero pérdida por razón de el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo e encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en Cristo, o sea, dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, simplemente lo que quiero resumir, esto es lo que está diciendo. Miren, dice todo. El apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Había tenido muchos títulos, había tenido mucha reputación, mucho conocimiento, muchas posiciones de prestigio, ¿verdad?, en su mundo antes de conocer a Cristo, o sea, en su vida antes de conocer a Cristo. Era una persona que podía enorgullecerse y decir: mira, he hecho esto, he hecho aquello, bla, 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 tengo esto, tengo aquello. Pero el apóstol Pablo decía estas palabras: ¿sabes qué? Todas esas cosas, dice, no me importan y las he desechado. Es más, he perdido todo eso. Lo he decidido perder y hacer a un lado todo eso. O sea, no me confío en mí mismo, confío más en Cristo y prefiero, dice, dejar todo eso y hacer a un lado todo eso para conocer más a Cristo, para servir más a Cristo, para experimentar su poder y su gracia. En otras palabras, Pablo había descubierto el significado, el propósito de su vida, y él sabía que ninguna de estas cosas de este mundo, de esta tierra, le podía traer mayor satisfacción, le podía traer mayor crecimiento o avance o mayor influencia que el conocer a Cristo. Y escúcheme bien,
usted que ya conoce a Cristo Jesús, no permita que nada de este mundo lo enrede, lo distraiga, sino que usted cada vez conozca más a Cristo, porque usted, escuche bien lo que le voy a decir, entre más usted conozca a Cristo, entre más usted sirva a Cristo, entre más usted se meta en la relación con el Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice: busca primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas, dinero, casa, posesión, vaya, si usted, o sea, para que no me vaya a malinterpretar que nomás es eso, pero paz, gozo, armonía, familia, todas las demás cosas, dice, te serán añadidas. Todas las demás cosas. Dios quiere, ¿verdad?, que usted crezca más y que sea más bendecido, pero hágalo en fe, hágalo en el Señor Jesucristo y va a ver que Dios le va a dar mucho más. Entonces, la última cita, ¿verdad? Porque tengo mucho más que compartirle y no voy a poder darle toda esta información, pero la última cita que quiero terminar con esta cita, Filipenses 4:12, o hay otra cita más después de esta, ¿verdad? Pero Filipenses 4:12, dice esta palabra. Fíjate lo que te decía hace rato de cómo ser flexible y cómo adaptarte. Dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar por hambre, a tener sobre cómo, y sé cómo sufrir también escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, mira, he aprendido a estar contento, a estar alegre, a estar gozoso. He aprendido, dice, a vivir de tal manera, dice, que he aprendido a tener en abundancia. He aprendido a estar saciado. He aprendido a tener de todo, dice. Pero también dice, he aprendido, dice, a pasar por escasez. He aprendido a pasar por hambres. He aprendido todas estas cosas. Dice, pero quiero decirte, o sea, él está diciendo, sé vivir. Él está diciendo, yo sé vivir en todas estas circunstancias. Escúchame bien, cuando tú aprendes y sabes vivir con lo poco o en lo mucho, y que nada de eso determina tu felicidad y tu servicio y tu lealtad y tu fidelidad a Dios. Y cuando tú aprendes, ¿verdad?, a vivir una vida que no dependes de lo exterior para ser una persona fiel a Dios, puedes decir como el apóstol Pablo, él está en la cárcel diciendo esto, ¿sabes? Sé vivir en todas estas cosas, en la cárcel y fuera de la cárcel, sé vivir en todo momento. Dice, puedo decirte esto, dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú puedes decirle al Señor, en medio de todas estas cosas, tú puedes decir como el apóstol Pablo, y puedes decir con toda confianza y toda seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, pero como que ahora sí, como que sí lo cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo puedo. O sea, no hay prueba, lucha, cosa que usted no pueda. Todo. Y la última cita es Efesios 3:20. Y aquel que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que opera eficazmente en vosotros. Y aquel, ¿quién es aquel? Cristo Jesús. Y aquel que puede hacer mucho más de lo que yo me puedo imaginar o de lo que yo aún puedo pedir, de acuerdo al poder que opera en nosotros. Escucha bien esto. Dios quiere hacer y Dios puede hacer y Dios desea hacer mucho más en tu vida. Dios quiere y puede y anhela hacer mucho más en ti. Y Dios quiere hacer mucho más a través de ti. Dios quiere hacer mucho más a través de ti. Y sabes,
lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti está el poder del Espíritu Santo, la capacidad, la habilidad, y tú lo puedes hacer. Nosotros lo podemos hacer. Dios puede hacer mucho más. Entonces imagínate lo poquito o lo mucho que tú tengas ahorita, espiritualmente hablando, familiarmente hablando, económicamente hablando. Imagínate, o sea, Dios puede hacer mucho más a través de ti. Él quiere hacer mucho más a través de ti. Él te quiere usar, Él te quiere bendecir, Él te quiere, ¿verdad?, de tal manera derramar bendición en todos los aspectos, porque Él quiere que tú le puedas exaltar y glorificar a Él con todo lo que Él te ha dado. Con todo lo que Él te ha dado. Él quiere que tú le des a Él la honra y la gloria. Vamos a ponernos en pie. ¿Cómo enfrentamos las crisis? ¿Cómo avanzamos? Esta palabra dice: y aquel que puede hacer mucho más. Vamos a estar orando por las personas. Vamos a orar por las personas que quieren conocer a Cristo en este momento. Si usted está aquí por primera o segunda vez y no conoce a Cristo Jesús, hoy vamos a hacer la oración para que usted conozca a Cristo Jesús. Si usted es una persona que ha estado pasando por situaciones en esta pandemia, en esta crisis, pero usted no es de los que se da por vencido. Usted es de los que está aquí porque cree que Dios le puede ayudar y quiere que Dios le ayude. Entonces vamos a orar también por usted y vamos a creer que el poder de Dios se derrama sobre usted de tal manera que usted empieza a creer todo lo que Dios dice de usted y a cambiar su manera de pensar, porque es ahí donde se encuentra, ¿verdad?, la victoria en lo que usted piensa y en lo que usted cree. Vamos a orar por aquellas personas. Mientras, ¿verdad?, me ayudan con un canto. Usted que está ahí mirándonos, que está aquí presente, repita esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesucristo, yo creo que usted es el único que puede perdonar todos mis pecados. Creo que usted, el Señor Jesucristo, es el que murió en mi lugar por todos mis pecados. Y creo que resucitó y está vivo. Hoy me arrepiento de todo pecado. Hoy me arrepiento de todo mal. Hoy le pido perdón. Hoy le pido que entre a mi corazón. Le entrego toda mi vida. Le pido que me transforme, que me renueve en el poderoso nombre de Cristo Jesús.